Hoy la inversión extranjera de muchas de estas multinacionales lo que están haciendo es aprovecharse del país, llevarse las grandes riquezas y nos dejan todo tirado aquí. Ejemplo, el caso Carimagua. Es muy claro, se le entregó a 4 multinacionales, van a explotar esa tierra con el monocultivo, van a volver esa tierra a un desierto. ¿Y qué es lo que va a pasar dentro de 20 años cuando termine la concesión? Nos las van a entregar ahí, una tierra desértica, y realmente el pueblo colombiano no recibió las condiciones. La inversión extranjera va a ser bienvenida en la voz de la conciencia siempre y cuando esa inversión se refleje en favor de las clases menos favorecidas, del empresario colombiano, porque también son afectados por esta situación. Candidato de la capital del país, o sea, tenemos de todas maneras a alguien de Barranquilla que está preguntando qué va a hacer usted con esa maravillosa costa atlántica. Pero Jairo Lugo está aquí en Bogotá y quiere dialogar con usted. Dele la palabra. Ok, Jairo, adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias. Sí, quiero felicitar al candidato y quiero felicitar al programa porque nos ha permitido conocer todo el de este candidato y me parece muy acertado. Mi pregunta va dirigida a qué piensa el doctor Devia acerca de la privatización y posterior venta de empresas del Estado que son rentables y son vendidas a multinacionales, y el Estado puede administrar esos recursos. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de situaciones, eso está trayendo consecuencias muy graves, está encareciendo los servicios públicos. Por ejemplo, lo que está sucediendo cada vez que privatizan este tipo de empresas, los perjudicados son los colombianos porque los servicios son muchísimo más caros. Ahí hay un punto que nosotros queremos como un eje dinámico para esta polaridad que hay entre si se privatiza o si las empresas del Estado siguen siendo del Estado. Digamos, las que sean rentables las vamos a seguir apoyando desde el movimiento La Voz de la Conciencia y desde el gobierno de La Voz de la Conciencia. Las que no sean rentables vamos a implementar algo que llamamos nosotros la cooperativización, que es el término intermedio entre privatizar y volver al Estado un Estado elefante donde tiene solo empresas y empresas. No, que sea el constituyente primario organizado y que sean entidades también sin ánimo de lucro como las cooperativas que le apunten a la transformación del país, que se conviertan en un eje dinamizador y que en ese sentido nosotros podamos dar respuestas reales y verdaderas a esta crisis económica que está viviendo el país y a la que se va a enfrentar más adelante. Entonces Roberto Salcedo, allá desde Barranquilla, nos escribe ahí en el chat, donde todos, absolutamente todos ustedes están entrando y están preguntando. Pero Roberto pregunta, ¿usted qué va a hacer por ese Caribe maravilloso? O sea, Sucre, todo lo que es Córdoba, lo que es Magdalena. ¿Qué va a hacer con ese presupuesto especial para toda esta gente maravillosa de la costa atlántica? Desde el año 1894 la costa atlántica no ha propuesto y no ha tenido un presidente costeño. Nosotros hoy queremos romper ese paradigma de más de un siglo y precisamente nuestra visión caribeña, haber nacido en las playas del Rodadero y tener como límite el horizonte, permite proponerle al país una visión desde la costa atlántica y recordarles que los gobiernos anteriores siempre han ido a la costa a ofrecer, pero nunca han hecho nada por nuestra tierra. Nosotros hemos vivido en carne propia como calles, carreteras que supuestamente se han pavimentado, hay 20 contratos, o sea, 20 veces se han pavimentado esas calles y realmente no sucede. Hay un compromiso muy claro con la costa de parte de nosotros, es fortalecer todo lo que es los puertos, recuperar el puerto de Santa Marta para los samarios, por ejemplo, es un punto muy importante, la interconexión de esos puertos con el centro del país, fortalecer todo lo que es el proceso de las empresas comunitarias, porque en la costa hay una deficiencia gigantesca de servicios públicos. Nosotros en ese sentido le estamos apuntando fuertemente, porque una cosa es hablar de servicios públicos o de hablar de carreteras, pero otra cosa es ir a un pueblo de esto, ver la gente cómo se mete, hace un hueco en la tierra para poder conseguir el agua, levantarse a las 3 de la mañana, y esta historia lleva más de 60 años porque no ha habido un compromiso real con la costa atlántica, porque nuestros pueblos han sido abandonados, porque las grandes empresas multinacionales que han llegado solo han explotado, por ejemplo, todo lo que es la parte de la Drummond, por ejemplo, que nos ha contaminado las playas, que se ha perdido la playa de Santa Marta, precisamente por esta contaminación ambiental que se está generando. Cuando nosotros vemos toda esta situación, realmente hay un compromiso con el Caribe que se convierta en esa entidad autónoma, que nosotros hemos querido, esa región autónoma como
como bien reposa en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y allá se consignaron 2,5 millones de votos por querer que nuestra región Caribe salga adelante. El voto Caribe. El voto Caribe. Y desde ahí, pues quién mejor que un costeño comprometido, nacido allá y que le duele en su sangre y en sus venas lo que ha sucedido con su tierra, en el compromiso que nosotros llevamos con nuestra región. Muy bien, vamos a cerrar ya aquí en este punto el apartado económico. Vamos a hacer una pausa en Voto Inteligente, Voto Responsable. Son las 9:32 y en este último tramo vamos a hablar de educación y temas de índole social, donde ustedes también podrán preguntar. Ya regresamos. Robinson Devia, candidato de La Voz de la Conciencia. Cuando yo escucho al candidato decir La Voz de la Conciencia, me parece que usted está hablando de una emisora. ¿Cierto? Sí. ¿No se le ha ocurrido que hay que tener una emisora que sea La Voz de la Conciencia? Sí, claro que sí, ya la estamos fabricando desde el corazón. Muy bien. Ya estamos allí. Acá un servidor. Con mucho gusto, estamos aquí dispuestos. Va a ser muy famosa, no se preocupe, vamos a transmitir para América Latina y el mundo. Acuérdense de mí hoy, ¿no? Eso decía que no va a ser como David Sánchez Julián. Julián. Sí, seguro. Buenos días, América. América. Y era América era la novia. En serio, es que la emisora de él tenía un kilovatio. Un kilovatio de potencia. Y entonces se despertaba bien, así. Pero todo era para la voz. decirles que él es de un grupo significativo de Ciudadanos por Colombia, así se ha inscrito ante la Así registraduría que se llama La Voz de la Conciencia. Vamos a entrar en el tema educativo y para ello damos relación a los televidentes y le doy paso a Juliet Hernández, quien está aquí en la ciudad de Bogotá. Juliet, adelante, buenas noches, y el candidato Robinson Devia le escucha. Juliet. Hice una introducción y Juliet no. Bueno, entonces vamos, Camila. vámonos con Yo el me chat. voy para Popayán, Popayán, perfecto. para Ciudad Religiosa. Y allá está Carlos Melo. Carlos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, agradecerles por su atención, felicitarlos a todos ustedes por este importante trabajo que están haciendo, algo democrático, que no miramos en los canales privados. Definitivamente es lo que decía el señor Robinson, debajo de la mesa hay dinero, y felicitarlos. Definitivamente es un candidato que los colombianos deberíamos apoyar por su nobleza, por su espíritu, y definitivamente si él estuviera en un debate como el que ustedes lo están haciendo, definitivamente él le daría el puesto número 1 en las encuestas con Santos, con el mío, con Moco. Definitivamente es un candidato de que los colombianos deberíamos sacarnos lo bobito, lo estúpidos que somos en creer en la política vieja, como decía el señor Robinson. 60 años que nos han tenido a los pobres mirando, que nos tienen ofreciendo estudio, vivienda, etcétera, etcétera, y nunca han cumplido. Y nosotros los colombianos seguimos creyendo, perdón la palabra, en la estupidez de los políticos, que son Don Carlos, los políticos más ladrones de este país. Don Carlos, le voy a hacer un llamado a su conciencia. Y ya después de un editorial muy bien estructurado, Segundo editorial. ¿tiene alguna pregunta específica? Lo de la educación. ¿Qué haría el señor Robinson para mejorar la calidad o cómo reforzar lo académico a los diferentes profesores en los pueblos y mirando también para las ciudades también? Muy bien. Nosotros soñamos con una educación para pensar. Esa es la visión que tiene La Voz de la Conciencia. ¿Esto qué significa? En el país nos hemos acostumbrado a informarnos, pero no a formarnos. La gente, el único parámetro que tiene para conocer la realidad del país hasta hoy, lastimosamente, son los medios de comunicación. Eso es muy importante dentro de la libertad de prensa, pero hay que enseñarle a nuestros niños, a nuestros hijos y a nuestros jóvenes que también hay que tener una actitud crítica, muy clara, analítica, en donde nosotros podamos conservar nuestra identidad, individualidad y autonomía. La ciencia hoy aporta muchas cosas interesantes para la educación y hacer realmente un proceso de revolución educativa, no la que nos proponen en este gobierno. Cuando nosotros sabemos que la programación neurolingüística, por ejemplo, impulsa el desarrollo de la inteligencia de los 2 hemisferios cerebrales, los 5 sentidos, sabemos nosotros que este tipo de técnicas, bases científicos, hacen que realmente haya un proceso de aprendizaje en el cual los niños se sientan involucrados y con esa, digamos, dinámica queremos evitar la deserción
escolar, en la primaria, en el bachillerato, fortalecimiento de la universidad pública